Usted quiera. Les invito a ir, hermanos, en esta noche a la carta a Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, y vamos a leer de los versículos del 11 al 13. Voy a dar lectura, hermanos. Tito 2, del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Les invito a orar. Padre, en tus manos ponemos este tiempo de predicación. Que tu Espíritu Santo nos instruya, Señor. Que tu palabra penetre a nuestros corazones y a nuestras conciencias con poder, Señor. Que tú bendigas, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo vivir el año 2021? En este último día del año, en estas últimas horas del año, hermanos, reflexionemos cómo vivir el año 2021. El año 2020 pasará a la historia seguramente como el año terrible, el año de la pandemia. Un año que ha dejado a su paso desolación, muerte, tragedias, enfermedades, hospitalizaciones y ausencias muy sentidas, hermanos. ¿Cuántas personas alrededor del mundo perdieron a un padre, a una madre, a un hijo, una hija, a un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, hermanos? Muchos quieren ya que acabe este año terrible, como si la culpa fuera del año, hermanos. Ahora, ¿cómo debemos encarar el año 2021? ¿Con qué actitud debemos de vivir el año 2021? Bueno, la respuesta está en la Biblia. En este pasaje que acabamos de leer, aquí se nos dan principios bíblicos de parte de Dios acerca de cómo debemos vivir el año 2021. Quizá algunos de ustedes que acostumbren a hacer propósitos de año nuevo ya tienen listo o tienen preparada su lista de propósitos de año nuevo. Quizá algunos de nosotros por enésima vez el propósito es bajar de peso, ¿verdad? Y esto se ve algo que como se llenan los gimnasios en enero y después empiezan a descender. Bueno, ahorita no porque estamos en pandemia, pero ese es un propósito de los más comunes. Otros quizá poder viajar, si es que la pandemia lo permite. Otros iniciar un negocio. Otros finalmente ahorrar algún poco de dinero. Pero cualquiera que sea nuestros propósitos de año nuevo, hermanos, la Biblia nos dice unos propósitos y unas decisiones y resoluciones que debemos de tomar de cara al año 2021. Y este pasaje al menos nos habla de tres principios para vivir el año 2021. En primer lugar, hermanos, el primer principio, escuche bien, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Ese fue el primer principio, renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Segundo principio, vive una vida con sobriedad, con justicia y con piedad. ¿Escuchó? Vive tu vida durante el año 2021 con sobriedad, con justicia y con piedad. Y el tercer principio, hermanos, vive el año 2021 aguardando, esperando con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el primer principio, hermanos. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, se nos habla que tenemos que renunciar a dos cosas de las cuales ya te debes olvidar. Tú tienes que poner tu carta de renuncia a estas dos cosas. ¿A qué? ¿Cuál es la primera? A la impiedad. Renuncia definitivamente, dile adiós definitivo a la impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? La impiedad, pues, es un opuesto, es decir, es la falta de piedad. En términos llanos es la falta de piedad. El término griego es asebeia
Y se refiere aquí, hermanos, a la falta, escucha qué es impiedad. Impiedad es la falta de reverencia y devoción verdaderas hacia Dios. Básicamente, hermanos, la impiedad es un estilo de vida en donde Dios no está presente. Donde no está presente ni Dios ni la agenda de Dios. La impiedad, dice, de acuerdo a la Biblia, surge, este estilo de vida sin Dios, donde Dios no gobierna, surge de la soberbia. Para ser impío tienes que ser soberbio. El Salmo 75:4 dice: dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no se enorgullezcan. Proverbios 21:4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces hay una conexión entre la soberbia y la impiedad. También, hermanos, la impiedad, y no solamente los actos pecaminosos, despiertan la ira de Dios. Escucha estas palabras de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Las actuales generaciones de seres humanos han abrazado como uno de sus valores más importantes el valor de la libertad. No sé si se está escuchando bien la transmisión, hermanos. Que cierre yo esta de acá. ¿Sí? Gracias, gracias a Dios. Entonces, seguimos adelante. Miren, las actuales generaciones de seres humanos han abrazado como uno de sus valores más importantes el valor de la libertad. Y recordemos, hermanos, que en cualquier ámbito, el ejercicio de la libertad sin responsabilidad produce caos. ¿Escuchó bien? El ejercicio de la libertad sin responsabilidad produce caos. Y eso, hermanos, eso es particularmente importante en la vida del cristiano. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús, hermanos? Ser seguidor de Jesús no solamente es admirar a la persona de Jesús. No solamente es abrazar un credo, sino que ser seguidor de Jesús implica un esfuerzo y una intención de imitar a Jesús en todo. Como dice el apóstol Juan en su epístola: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Eso significa ser seguidor de Jesús, hermano. Entonces, ser seguidor de Jesús no nada más es yo creo en Cristo o yo abrazo el credo de Cristo. ¿Estás siguiéndolo? ¿Estás imitándole? ¿Estás siguiendo sus pasos? Por lo tanto, hermanos, no es comprensible, ni aceptable, ni admisible una vida de una persona que afirma a sí misma ser cristiana, pero que Jesús no está gobernando su vida. Cuando esa persona dice, yo soy cristiano, pero en la toma de decisiones de su vida, Jesús no está tomado en cuenta. Sí, Jesús, yo creo en ti. Sí, Jesús, tú eres mi Salvador, me has perdonado mis pecados, pero en mi vida mando yo. Eso no es posible. Eso no es admitible. Eso no está en la Biblia. Eso no es cristianismo auténtico. Jesús lo dijo así en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es mi Señor, entonces yo no me mando solo. Yo soy un esclavo. Si Jesús es mi Señor, yo soy un esclavo. Y el dueño de este esclavo es Jesucristo. Cristo es el dueño de mi vida. En Jesús tenemos el máximo ejemplo, hermanos, de esta actitud obediente y sujeta a la autoridad del Padre. En Mateo 26:39, ¿qué dijo Jesús? De hecho, en su hora más crítica y más difícil, Jesús pronunció esta oración. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa debe ser la oración del cristiano. Señor, que no se haga mi voluntad. Yo no quiero seguir llevando el timón, el volante de este vehículo que es mi vida.
quiero que seas tú quien lo gobierne, quien gobierne esta nave. Entonces, una persona impía, alguien que practica la impiedad, hermanos, es una persona que se ha constituido a sí misma como dueña de su vida y de sus decisiones y no permite que nadie, ni siquiera Cristo, gobierne o intervenga en su vida. Una persona impía, hermanos, es un ateo práctico, un ateo en la práctica. ¿Sí? Hay ateos confesos, los que dicen que no hay Dios, y hay ateos de closet. Un ateo de closet es alguien que dice que sí hay Dios, pero en la práctica vive sin Dios. En una ocasión, hermanos, hablando de la actitud que debe tener el cristiano ante su Señor, en donde está consciente de que todo es de Jesús, se cuenta la historia de un joven que viajaba con otros compañeros en tren, en aquellas épocas de los viajes en tren, y entre este grupo de jóvenes iba un cristiano, y para pasar el rato en el viaje, alguien del grupo empezó a decir, oigan, ¿por qué no jugamos cartas? Obviamente con la apuesta que va incluida en las cartas, ahí en las barajas. Y ya una vez empezándose a formar ahí el ambiente, le dijeron al muchacho que era cristiano, oye, vente, ¿no quieres jugar con nosotros? Y él contestó, ¿saben qué? No puedo porque no tengo manos. Y todos empezaron a reír. ¿Cómo que no tienes manos? Si estamos viendo tus manos todo el tiempo, ahí están bien pegadas en tu cuerpo. Y el joven dijo, no tengo manos porque estas manos que ustedes ven no me pertenecen. No son mías. Le pertenecen a mi Señor, al Señor Jesucristo. Así que estas manos que ustedes ven no pueden ser utilizadas para actividades que no glorifican al Señor. Y por lo tanto, esta actividad no honra a Cristo, así que no pueden contar con mis manos para este juego. Hermanos, este pasaje de Tito nos invita a renunciar a la impiedad. Esta carta, hermanos, a Tito, fue escrita después del primer encarcelamiento de Pablo. Usted sabe cómo termina el libro de los Hechos, donde Pablo está encarcelado en Roma. Ese se considera el primer encarcelamiento. Bueno, parece ser, y todo apunta a que Pablo fue liberado de ese encarcelamiento. ¿Qué hizo después de quedar libre, hermanos? Viajó hacia la isla de Creta. Y ahí, hermanos, uno de sus principales colaboradores era Tito, era a quien va dirigida esta carta. El apóstol Pablo, después de estar un tiempo en Creta, dejó ahí en Creta a Tito con una encomienda. Establece ancianos, establece pastores en todas las ciudades de la isla, en todas las iglesias, ¿sí? Y adviérteles en contra de la sana doctrina. Entonces, aquí en el primer capítulo usted puede ver los requisitos que Pablo le está diciendo a Tito que deben tener los candidatos a ser pastores en esa isla. Después viene una serie de instrucciones acerca de cómo debe ser la conducta de los cristianos de acuerdo a su edad. Por ejemplo, habla de la gente mayor, los ancianos y las ancianas, los jóvenes, las señoritas, los siervos o esclavos, los amos, etc. Ahí da una serie de instrucciones, esto en el capítulo 2, hermanos, y llega a este punto acerca de cómo debe ser en términos generales la vida de un cristiano. Así que esta carta, hermanos, son instrucciones dirigidas a un líder, a un misionero que era Tito, pero que él las tenía que dar a la iglesia. Noten cómo termina el capítulo 2. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Qué está diciendo? Que Tito tenía que dar esta misma enseñanza de cómo debe ser el estilo de vida, no a mundanos, no a incrédulos, sino a gente de iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que es posible que gente que milita en el cristianismo todavía ande arrastrando impiedad. Qué triste, qué trágico, hermanos, que siendo hijos del rey, vivamos como ateos. Vivamos sin que Jesucristo sea quien gobierne nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, una de las cosas a las cuales tú y yo, hermanos, y todo mundo, aquel que escuche esta predicación, hermanos,
Si tú eres cristiano, debes renunciar definitivamente, para siempre, a una vida de impiedad, una vida donde no expresas una verdadera y auténtica devoción y reverencia a Dios. Una vida donde Dios no gobierna. Entonces, una vida piadosa, ¿cuál es lo contrario de impiedad? La piedad. Una vida donde Dios ocupa el primer lugar. Ahora, hermanos, no debemos confundir la vida piadosa con la religiosidad. En la época de Jesús había un sector de gente muy religiosa. Los fariseos eran religiosos, pero no eran piadosos. Eran impíos, hermanos. Entonces tú puedes estar lleno de actividades eclesiásticas. Puedes estar muy metido en la iglesia. Puedes tener cargos, puedes hacer muchas cosas y aún así estar viviendo en impiedad, que fue lo que le pasaba justamente a los fariseos, hermanos. Entonces la vida de piedad, hermanos, debemos de tener cuidado porque muchas veces la impiedad se enmascara con el activismo religioso. Y debemos de tener mucho cuidado con esta advertencia, hermanos. Vean lo que advirtió Jesús en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. También el Sermón del Monte se refirió a ellos en Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas personas, este sector religioso, estos líderes religiosos de la época de Jesús, aparentaban piedad, diezmaban, oraban públicamente, muy bonito, enseñaban, estaban metidos en la vida religiosa y sin embargo eran impíos. Mucho cuidado, podemos caer en ese peligro, hermanos, cualquiera de nosotros. La vida piadosa, hermanos, ¿qué es la vida piadosa entonces? Escuchen muy bien. La vida piadosa es una vida en donde se practican, sí, actividades piadosas en el ámbito personal y colectivo, pero con motivaciones correctas, con un alma recta y un equilibrio y estableciendo muy bien las prioridades en la vida. ¿Qué actividades piadosas practica alguien que ha renunciado a la impiedad, hermanos? Para empezar, practica la oración personal. ¿Cómo está tu vida de oración, mi hermano y hermana? ¿Practicas la oración personal? ¿Cuánto tiempo dedicas, por ejemplo, a tus horas frente a la pantalla, frente a las redes sociales, frente al Netflix o a cualquier otra plataforma de estas de comunicación? ¿Y cuánto dedicas a la oración? Ahí tú puedes ver el pulso de tu vida espiritual. El Señor Jesucristo puso un pequeño parámetro, hermanos, y sin querer caer en legalismos, porque es muy fácil caer en legalismos, pero el Señor dijo, ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Como si el Señor estuviera diciendo, bueno, lo mínimo para poder dedicar a la oración, que fuese esto sustancioso, es una hora, hermano. La verdad es que el cristiano promedio de la actualidad no ora, quizá ni siquiera llega a la media hora, hermanos. Evalúa tu vida de oración. Si vas a renunciar a la impiedad para el año 2021, debes determinar como propósito de año nuevo, y no solamente como propósito de año nuevo, sino de vida, incrementar tu tiempo de oración personal. La lectura y estudio de la palabra de Dios, esa es otra actividad piadosa. Cualquiera que va a renunciar a la vida de impiedad es porque va a abrazar el estudio de la palabra de Dios. Comprométete a tener una relación mucho más cercana con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, hermano. Hermano y hermana, es nuestro alimento. Estamos llamados a crecer y para esto necesitamos la palabra de Dios. Alguien piadoso es alguien que está metido en la palabra de Dios. Como dijo Spurgeon, visita muy buenos libros, pero vive en la palabra de Dios. Otra actividad piadosa, hermanos, ayuda a los necesitados. Deja de nada más estar sirviéndote a ti. Lo que Dios nos da, hermanos, es también para ayudar a los que padecen necesidad. Otra actividad piadosa, el evangelismo personal. Si nosotros hemos encontrado
y obtenido la vida eterna en Cristo Jesús, esto es para compartirlo con los demás. Y oramos, hermanos, y nosotros como pastores estamos comprometidos con impulsar en los corazones de todos los hermanos el evangelismo. Una iglesia que evangeliza, una iglesia que discipula, hermanos, es una iglesia comprometida con la gran comisión. Es una iglesia que está viviendo y justificando su existencia en este mundo. En el ámbito comunitario también hay actividades piadosas, hermanos. La identificación, la primera actividad a nivel comunitario. La identificación como miembro de tu iglesia local. Hermanos, el hacernos miembros de la iglesia local es algo bíblico. Las iglesias locales, hermanos, identificaban perfectamente quiénes pertenecían a ellos. Hermanos, yo sé que hay muchos hermanos y por supuesto que son bienvenidos y los amamos y los consideramos parte de nosotros, hermanos. Pero hay muchos que ya necesitan dar ese paso de compromiso con la iglesia y te invitamos, te animamos con todo el amor cristiano a que si tú aún no te has hecho miembro de la iglesia, des este paso. Des este paso y esta iglesia ya es tu familia, hermano. Eso es algo bíblico. Pero también otro punto importante, otra actividad piadosa a nivel comunitario es el congregarte. Hermanos, yo sé que no estamos teniendo cultos presenciales, pero ya estamos teniendo cultos vía Zoom. Entonces, hermanos, es muy hermoso vernos los rostros. Yo sé que entre nosotros habemos algunos más tímidos que otros y algunos por la razón que sea, y es muy respetable. No vamos aquí a presionar a nadie para que activen sus cámaras o para que ingresen necesariamente al culto. Pero, hermanos, cuando no nos podemos congregar presencialmente, esto es lo más cercano al concepto de congregarnos, hermanos. Ingresarnos a la sesión vía Zoom y podernos saludar y podernos ver, hermanos. Así que yo les animo a que practiquemos esto de vernos también, hermanos. Otra actividad piadosa a nivel comunitario, hermanos. Mostrar comunión con los hermanos de tu iglesia local. Hermano, ya nosotros, dice la palabra de Dios, que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Así que nosotros debemos de disfrutar la comunión con todos los hermanos. Si hay alguien con quien debas arreglar algún asunto, hermano, pues demos ese paso. Sé el primero en dar ese paso de acercamiento para que haya nuevamente el restablecimiento de la comunión. Pero también otra actividad piadosa, definitivamente esta, hermanos, sirve en tu iglesia local. Dios te dio a ti, hermano y hermana, cuando viniste a Cristo, cuando entró el Espíritu Santo, te colocó en el cuerpo para que sirvas en la iglesia local. Hermanos, cada uno de nuestros órganos, de los dedos, de nuestros ojos, tienen una función importantísima. Tu función en esta iglesia es importante. Así que te invitamos también en el amor del Señor a que te involucres. Si hasta ahorita no te has involucrado en el servicio en la iglesia local, esta iglesia seguramente, hermanos, será muy bendecida con lo que Dios, con esas capacidades que Dios te ha dado. Y también sostener económicamente la obra del Señor. Es un privilegio poder contribuir, hermanos, con aquello con lo cual Dios nos da para el funcionamiento de la iglesia. Y no solamente para el funcionamiento, sino para la expansión del evangelio, para que otros conozcan de Cristo. Pero, hermanos, este pasaje también nos manda a renunciar a otra cosa. Ya dijimos, renuncia a la impiedad, a esa vida donde Jesús no gobierna. Pero también renuncia a los deseos mundanos, hermanos. Jesús en su oración sacerdotal en Juan 17 dividió a la gente en dos grandes grupos. A unos les llama los que me diste y a otros les llama el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo, hermanos, es el sistema conformado por la sociedad que le ha declarado la guerra a Jesús. Aquella sociedad que está opuesta a Cristo, que está en contra de Cristo. Los integrantes de esta sociedad anticristiana buscan y desean cosas distintas a los que buscamos quienes pertenecemos al reino de Dios.
los sueños, propósitos, planes, metas y objetivos en la vida de una persona, cual sea, hermanos, está determinado por su sistema de valores. Así que si la gente del mundo busca cosas distintas que las que buscamos nosotros, es debido al sistema de valores. El sistema de valores de los hijos de Dios es distinto al sistema de valores de los hijos del mundo. Por lo tanto, si tú eres cristiano, tu sistema de valores, hermanos, yo espero que sea distinto al del mundo. Y esa es la razón por la cual, hermanos, los deseos del mundo van en una dirección y los deseos de los cristianos deben ir en otra dirección. En Juan, 1 de Juan capítulo 2, dice así el apóstol: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, aquí nos está aclarando Juan, hermanos, lo que Pablo está hablando de Tito. Pablo le dice a Tito: enséñales que renuncien a los deseos mundanos. Y tú te preguntas, ¿cuáles son los deseos mundanos? Aquí nos los está aclarando Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Cuando la vida de una persona está gobernada por la lascivia y coloca como el objetivo de su vida la satisfacción de los impulsos sexuales, ahí está siendo gobernada por los deseos de la carne. Usted y yo conocemos el terrible y doloroso problema mundial de la trata de personas, hermanos. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Y se ha informado de que en 137 estados se ha explotado a víctimas de por lo menos 127 países. Hermanos, la Organización de las Naciones Unidas nos da los siguientes datos escalofriantes sobre la trata de mujeres. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos en Europa, donde los grupos criminales obtienen unos beneficios de 3.000 millones de dólares al año, siendo este negocio considerable que se abastece de la población mundial más marginada. En Europa, unas 140,000 mujeres se encuentran atrapadas. Note qué cifra, ¿no? 140,000 solo en Europa se encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual. Y 1 de cada 7 trabajadoras sexuales han sido esclavizadas en la prostitución a consecuencia de la trata de personas. De manera global, 1 de cada 5 víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres como África conforman la mayoría de las personas traficadas. Por su parte, las mujeres equivalen a 2/3 de las víctimas de la trata de personas en el mundo. Hermanos, todo este negocio ilícito y perverso se da porque del otro lado existen muchas personas perversas dispuestas a pagar dinero, mucho dinero, para satisfacer los deseos de la carne. Pero hay un segundo aspecto, hermanos, de los deseos de la carne, que la generación actual de cristianos poco hablamos de él. El pecado de la glotonería. Generaciones anteriores de cristianos, hermanos, veían esto como uno de los pecados más terribles. De hecho, la palabra de Dios nos habla y nos advierte en contra de esto. El apóstol Pablo habló de personas cuyo Dios es el vientre, cuyo Dios es su apetito. Así lo traduce la Biblia de las Américas, hermanos. Al parecer, los cretenses, aquellos a quienes va dirigida esta carta, hermanos, tenían fama de este mal, porque en el primer capítulo el apóstol Pablo cita a un filósofo griego que era originario de Creta y dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este profeta a quien se refiere Pablo es un filósofo llamado Epiménides.
Se trataba de un intelectual griego del siglo VI a.C. que gozó de mucho prestigio en los tiempos antiguos y fue considerado uno de los 7 grandes de Grecia, de los sabios de Grecia. Él era oriundo de esta isla de Creta y él conocía muy bien a sus coterráneos, hermanos. Y de hecho, cuando se refiere a ellos de esta manera, no es como si los tratara como enemigos. Ahora, esta idea de la expresión que usa de malas bestias, pues da la idea de que esta gente en Creta, hermanos, tenía ese problema de comportarse como si fuesen animales salvajes, viviendo solo al nivel de los apetitos y de las pasiones sensuales. Tales personas son maliciosas todo el tiempo y con frecuencia detestan trabajar, con frecuencia son salvajes y rapaces. El significado de glotones, hermanos, glotones ociosos es evidente. Los cretenses detestaban trabajar, pero les encantaba comer. Eran indulgentes, codiciosos, lujuriosos, sobrealimentados y de seguro tenían un pésimo estado físico. Hermanos, el comer desmedidamente, y no solamente comer para sustentar la vida como algo normal, sino como una forma de exceso en el que simplemente ya perdiste el control de ti mismo, es también un pecado, hermanos. Y también no solamente un pecado, sino que es una esclavitud. Esto también puedes considerarlo como los deseos de la carne, como parte de los deseos mundanos a los cuales Dios nos invita a renunciar en este 2021, hermanos. Los deseos, pasemos ahora a los deseos de los ojos. Esto, hermanos, va de la mano también con los deseos de la carne. Pero el sentido de la vista, hermanos, es por donde más capta contaminación nuestra alma interna, hermanos. También puede entrar por el sentido del oído y por otros sentidos, pero principalmente por el sentido de la vista, hermanos. Y ahí se está alimentando nuestros instintos pecaminosos. No por nada Jesús le llamó a los ojos la lámpara del cuerpo y dijo, Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Nuestros ojos, hermanos, por así decirlo, tienen sus propios deseos. Deseos que son influenciados por nuestra ya de por sí naturaleza pecaminosa. Igual que los deseos mundanos, la satisfacción de la carne, hermanos, también la gente del mundo busca satisfacer los deseos pecaminosos a través de sus ojos, a través de lo que ven, hermanos. Los grandes males del mundo, hermanos, están basados, hermanos. Los grandes giros negros del mundo están basados en que el hombre, el ser humano, se ha dejado esclavizar por los deseos de su carne y por los deseos de sus ojos. Hablemos de este gran mal, hermanos, como lo es la pornografía. Quien fuera la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la venta, prostitución y pornografía infantil en el 2009, Nahat Yit Maala, afirmó lo anterior al rendir su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Escuche esto. Señaló que los sitios pornográficos de Internet se multiplican a un ritmo alarmante. La UNICEF calcula que existen más de 4 millones y cuenta con una audiencia de 750,000 predadores en todo momento. La experta advirtió que las víctimas son cada día más jóvenes. Según un estudio estadounidense, el 83%, escuche esto porcentaje, el 83% de los consumidores de pornografía infantil busca imágenes de niños de 6 a 12 años. El 39% de menores de 3 a 5 años y el 19% de los usuarios de estos sitios prefiere a los bebés y niños menores de 3 años, explicó Maala. Agregó, además, que la producción y distribución de las imágenes pornográficas por Internet representan un negocio entre 2,000 y 3,000 millones de dólares. Por lo mismo, indicó, la demanda de niños para estos sitios de Internet aumenta constantemente. ¿Qué mundo más perverso en el cual estamos viviendo, hermanos? Ese es nuestro campo misionero. Ahí debemos, por eso nosotros, es apremiante la tarea que nosotros tenemos de
evangelizar el mundo. Pero hermanos, no vayamos tan lejos. Muchos publicistas y mercadólogos explotan los deseos de los ojos para fines comerciales y han recurrido a lo que ahora se conoce como la cosificación de la mujer como medio de obtención de ventas. Hermanos, los grandes males en la historia de la humanidad han entrado por los deseos de los ojos. Génesis 3:6. ¿Qué le pasó a Eva? Ahí está Eva dialogando con la serpiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y note esto. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Por lo menos 3 referencias a los deseos de los ojos. Vio la mujer, era agradable a los ojos y codiciable, hermanos. Y comió y dio también a su marido. El declive, usted conoce la historia, el declive del reino de David fue debido a que en una ocasión permitió que los deseos de sus ojos gobernaran sus decisiones. Las más grandes tragedias en tu vida, hermano y hermana, pueden venirte, escúchame bien, por dejarte llevar por los deseos de tus ojos. Esto no es un juego para nada. Mira nada más lo que acabamos de hacer referencia. ¿Cuántos niños y niñas están siendo esclavizados en el mundo? Todo porque millones de adultos perversos no están dispuestos a decirle no a los deseos de sus ojos. Gente de integridad como Job sabía de la importancia de cuidar cómo miraba. Job 31:1 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? David, el mismo David, quien sabía de la tragedia que puede venir sobre alguien descuidado en su mirar, hermanos, dice en el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Su hijo Salomón, quien también tuvo una experiencia de desviar su camino en algún momento de su vida, advierte y dice, advirtiendo contra la adicción al alcohol y sus consecuencias, dijo en Proverbios 23:31, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Y el mismo también Salomón en Proverbios 6, advirtiendo aquí sobre los pecados sexuales y acerca de no enrolarte en relaciones amorosas ilícitas, advierte en Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Nuevamente, hermanos, los deseos de los ojos forman parte de las estrategias de Satanás para esclavizarte. Jesús advirtió en el Sermón del Monte, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él ministró mujeres durante su ministerio terrenal, muchas de ellas con una reputación moral no elogiable. Él le predicó a la mujer samaritana. Él permitió que una mujer que se había dedicado antes al sexo comercial le lavara los pies con sus lágrimas y derramara perfume sobre él. Pero el santo Hijo de Dios, hermanos, siempre miró a la mujer, a cualquier mujer, con ojos de pureza. No con lujuria ni lascivia. Hermanos, aprender a mirar piadosamente es un arte que ¿sabes en dónde se adquiere? En la recámara de oración a solas con Dios, en tu tiempo devocional con Dios. Ahí se adquiere, es un ejercicio que tú tienes que aprender a desarrollar, mirar con pureza. Pero un tercer deseo mundano, hermanos, es la vanagloria de la vida. Ya hemos oído, renuncia a los deseos de la carne, renuncia a los deseos de los ojos, pero renuncia también a la vanagloria de la vida. Lo que el mundo admira. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es lo que el mundo admira. ¿Y qué es lo que admiran los enemigos de Dios, hermanos? Tú lo sabes, pero lo voy a mencionar. Admiran a alguien que acumula riquezas. Son muy admiradas las personas poderosas con el poderío económico.
La gente ha centrado el sentido de su vida, el propósito de su vida, su sumo bien, su máximo objetivo por el cual vivir, a la acumulación de riquezas. Eso es lo que admira el mundo, forma parte de la vanagloria de la vida. La vanidad también. La gente ahora piensa que el valor de su vida está en cuanto a cómo se ve físicamente en su cuerpo. Un cuerpo atlético, con proporciones específicas, etc. Hay mucha gente que invierte o destina mucho, gasta mucho dinero en conservar una apariencia joven, hermanos. Y en eso centran su valor. Bueno, no estamos peleados con que el Señor pueda bendecir a alguien económicamente, no estamos peleados con que alguien atienda su cuerpo y cuide su salud, hermanos. Pero eso no es el sentido de tu vida. Eso no le da valor a tu vida. También, hermanos, aquí sigue diciendo esta porción. Otro elemento o característica de lo que es la vanagloria de la vida es querer conquistar la cima del poder político, ¿sí? El tener muchas posesiones, el vestir con ropa de marca, el buscar la fama como fin último de la vida, hermanos. Todo eso, hermanos, lo busca la gente del mundo. Jesús dijo, los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará a ustedes lo básico para vivir. De acuerdo al sistema de valores del mundo, hermanos, la vida humana, y en esta generación, hermanos, la gente centra su valor en el número de likes que obtiene cuando publica algo en alguna red social, el número de me gusta. Ahí. Algunos se han hasta suicidado porque no alcanzan el número de respuestas favorables a las cosas que publican. Imagínense lo escalofriante, hermanos. Se está centrando el valor de la gente en la respuesta que tienen sus cuentas en las redes sociales. Todo eso forma parte de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es un concepto en donde, al fin de cuentas, el hombre, en lugar de dirigir la gloria a Dios, se la dirige a él mismo. Admírenme, respétenme, valórenme, apláudanme, diríjanme a mí la gloria. Esa es la vanagloria de la vida. Mucho cuidado con esa actitud, hermanos. Mucho cuidado. Y déjame aclararte, hermano y hermana, no estoy hablando a favor del conformismo. De hecho, hay un punto en el cual es legítimo que una persona quiera salir de una situación apremiante económicamente cuando se es pobre. Cuando alguien no tiene las cuestiones, los recursos para vivir su vida de forma lo mínimo digno, hermanos, es decir, no tiene para satisfacer sus necesidades básicas, es totalmente legítimo. Es más, es hasta estimulable el que una persona anhele salir de esa situación. Pero una vez que tú ya tienes, como dice el apóstol Pablo, sustento y abrigo, y entonces pones como tu obsesión, como pones tu corazón en las riquezas, entonces estás yendo por un camino peligroso. El diablo tentó a Jesús con la vanagloria de la vida, en Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Note, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Con qué lo tentó? Con la vanagloria de la vida. Y a usted y a mí también, Satanás nos va a tentar con la vanagloria de la vida. Si el diablo te tentara con eso hoy, ¿qué harías? Hermanos, renunciemos pues a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Lo que busca el mundo. El mundo busca satisfacer su carne, satisfacer sus ojos y satisfacer
su vanaglorioso corazón. Renunciemos a esos deseos. Pero también, hermanos, nos habla acerca de cómo debemos vivir en este mundo. Vive sobriamente. Dice el pasaje de Tito, Tito 2. Vivamos en este siglo sobria. El estado de sobriedad, hermanos, es lo contrario al estado de ebriedad. Ahora, ¿cuáles son las características de alguien que está ebrio, hermanos? Hay desinhibición de los impulsos sexuales, agresividad, labilidad emocional, deterioro de la capacidad de juicio de la actividad social o laboral. Hay irritabilidad y disminución de la capacidad de atención. Todo esto lo presenta alguien que está bajo el estado de intoxicación etílica. Esta, hermanos, no solamente no es una advertencia en contra del alcoholismo solamente, sino que es una analogía para que evitemos vivir como ebrios espirituales, hermanos. Alguien que está fuera de sí, alguien que ha perdido el control. Cuando Jesús contó la parábola del hijo pródigo y narrado, cuando el hijo pródigo estaba en la más humillante condición, codiciando la comida de los cerdos, Jesús dijo, y volviendo en sí. ¿Qué quiere decir? Que había perdido el control total de su conducta. Estaba actuando como si fuera un loco. Así que estemos viviendo, hermanos, y vivamos el siglo XXI con una actitud de sobriedad, con nuestros sentidos alertas, sabiendo que estamos en una guerra espiritual y teniendo control de nuestras emociones. Pero también vive justamente. Un cristiano debe caracterizarse por ser una persona justa. Vivir justamente implica, hermanos, nuestras relaciones con los demás. Que este año, hermanos, 2021, sea el año en donde mejores tus relaciones con las demás personas. Mejores relaciones con tu familia. Mejores relaciones con tus compañeros de trabajo, de escuela. Mejores relaciones con tus hermanos en la iglesia, con tus vecinos en el vecindario, con todos, hermanos. Mejores relaciones. Si eres casado, casada, la persona más próxima es tu esposa. Si eres casado, tu esposa. Tu cónyuge, esposa. Si eres casada, tu esposo. Practica la justicia con ella, con él, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Si eres empleado, practica la justicia en tu trabajo. Si eres patrón, practica la justicia en tu negocio con tus empleados. Que este 2021, hermanos, practiquemos la justicia en nuestras relaciones. Pero también, vive piadosamente. Aquí está retomando nuevamente, está dándole énfasis. Renuncia a la piedad y vive piadosamente. Hermanos, está reforzando el punto ya descrito con anterioridad. El Señor te está repitiendo, déjame gobernar tu vida. Pero finalmente, hermanos, la actitud, una tercera actitud con la cual debemos encarar el 2021. Aguarda la esperanza bienaventurada. Oh, cuán glorioso sería, hermanos, que el Señor pudiera venir por nosotros antes de que aquí, en esta región del mundo, concluyera este año. Eso sería maravilloso, hermanos. Pues si estuvieran los planes del Señor, gloria a Dios. Pero si el año 2021 fuese el año de la venida y de nuestro encuentro con el Señor en el aire, hermanos, pues gloria a Él. Pero nosotros debemos anhelarlo. Nosotros debemos desearlo, hermanos. Yo no soy alguien, un falso profeta de esos que anuncian el año en que va a venir Jesús, no lo sabemos. Pero sí soy alguien que cada día desea que ese día sea el día en que Cristo venga por mí y me lleve a su reino y a su presencia para siempre. Yo no sé absolutamente qué va a ocurrir en el año 2021. Y si algún predicador o predicadora te dice cómo va a ser el año 2021, aléjate de esos predicadores, porque es un falso profeta. Pero cada día, hermanos, debemos vivirlo como si fuese el último día que vivamos sobre la tierra. ¿Cómo vivir, hermanos, este año 2021? Renuncia a dos cosas: a la vida de impiedad,
a una vida donde Jesús no gobierna, inclúyelo, es más, cédele ya. Si tú eres cristiano es porque ya Jesús gobierna tu vida. Es una contradicción, no es posible, no existen esos cristianos, y si son cristianos solamente son de chocolate, pero un verdadero cristiano es alguien que ya le ha cedido el timón de su vida a Jesús. Renuncia a la impiedad, a esa vida en donde no te congregas, esa vida donde no sirves, a esa vida donde no estás identificándote, amando a los hermanos, donde no estás teniendo tu devocional todos los días. Hermano, que este año 2021 sea el año de tu vida devocional más intensa. Proponte leer la Biblia completa en un año. No es porque sean carreritas, ni es porque sea por cumplir una meta. Pero si te propones metas de este tipo, vas a estar más en contacto con la palabra de Dios y seguramente eso traerá bendición a tu vida. Renuncia también a los deseos mundanos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, y renuncia definitivamente a la vanagloria de la vida. No busques lo que el mundo busca. No admires lo que el mundo admira. Mejor admira lo que Jesús admira. Busca los valores del reino. Y vive sobria, justa, piadosamente, pero sobre todo, mantente expectante y deseando. No olvides, no renuncies. Algo a lo que no debemos renunciar es a esto. No renuncies a la esperanza bienaventurada. Jesús dijo, vendré por ustedes. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Muchos dicen, ya han pasado tantos años, pero cuando tú vives tu vida, sabiendo que Jesús puede venir en cualquier momento, tus expectativas, tus valores, tus metas, tus propósitos, todo va a estar a la luz de esa inminente aparición de nuestro Señor y de nuestro encuentro con Cristo. Que esos sean nuestros deseos para este año 2021. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, oportuna como siempre. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a renunciar a aquello que debemos renunciar, Señor. Y ayúdanos a reforzar aquellos estilos de vida que debemos reforzar para vivir vidas más agradables a ti. Pero sobre todo, Señor, anhelamos ya nuestro encuentro con Cristo. Anhelamos, Señor, esa segunda venida, que Cristo venga por su iglesia, Padre. Y es nuestro deseo y oración. Mientras ese día llega, úsanos para ganar almas para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.